porque esto lo tenemos hasta en la Constitución argentina, ¿verdad? El bien común y el trabajo, por supuesto, que es un pilar, un aporte para el bien común. ¿Cómo se vincula esto de la pertenencia con el bien común? ¿Están encontrando alguna relación? ¿O es confuso? Van a ver cómo se aclara. En realidad, el bien común, cuando yo creo que está sostenido en una idea de la vida, en que, por lo menos en nuestra cultura, que es muy materialista, donde parece ser que la identidad tiene que ver con los logros, los títulos, las posesiones, las pertenencias a determinados círculos, ciertos estatus, todo lo que trae la concepción primaria de la vida son falsas identificaciones que solo logran oposición, lucha y separación. Entonces la pertenencia primaria siempre es engañosa, es muy limitante. Una persona que crece en la conciencia está invitada a trascender su primaria pertenencia. Por mucho que ame mis padres, mi familia, mis hábitos, mis costumbres, si yo quiero crecer hacia el bien común, estoy llamado a trascender esa mirada limitante. Y eso implica que pueda mirar sin juicio la verdad del otro, que tiene también su historia. Y entonces cuando los dos escalamos un peldaño en la conciencia, construimos una verdad más completa de la realidad. Entonces el bien común, o el mayor bien, no tiene nada que ver con ningún logro sustentable en el tiempo. El bien común no es hijo del tiempo. El bien común responde a valores trascendentes de la vida, que van más allá del devenir humano. Entonces, cuando yo puedo asentar la vida en valores como la paz, la justicia, la verdad, el amor, ese es el mayor bien. Ahora, ¿cómo contribuyo yo desde mi trabajo, desde mi oficio, a ese mayor bien? Lo hago con conciencia primaria, donde me aferro a mis individualidades y a mis logros personales. O empiezo a mirar un poco más abiertamente y me doy cuenta que no hay nada intrínsecamente individual, salvo el ser. Nadie logra cosas en la vida exclusivamente por méritos personales. Y esto porque la conciencia de la unidad revela que somos una trama inseparable. Entonces siempre crecemos los unos con los otros. Si no nos damos cuenta de esa realidad, podemos caer en la conciencia primaria y sentir que este es mi lugar, mi espacio, y por lo tanto, cuando yo lo defiendo y con buena conciencia, inocente en mi pertenencia ahí, estoy creando conflicto y oposición con otros que tienen otra conciencia. Y así basta observar la realidad y ver cómo se manifiesta esto. Y estamos estrictamente hablando en el ámbito del trabajo. ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas faltas de reconocimientos? ¿Cuántas individualidades? Todo eso no es más que fuente de conflicto y enfermedad. Si vamos a analizar más precisamente cómo tiene consecuencias en un ser humano un conflicto laboral, tendríamos que llegar a hilar fino en las enfermedades, en las somatizaciones, incluso a veces en las preguntas existenciales. ¿Qué sentido tiene si vivo peleando, vivo con estrés, vivo queriendo alcanzar algo que creo que me va a dar felicidad? Se pone en juego entonces el sentido real de la vida. Y a veces uno la pierde inconscientemente porque el tiempo pasa. Entonces el trabajo puede tener otra mirada, puede haber otra significación.
Y aquí es donde invitamos a la resolución. O sea, el bien común no es solo mi bien, es el bien que todos compartimos. Pero cuando yo logro alinearme a ese mayor bien, por ese fenómeno de la unidad, también lo recibo. Y aquí empieza a evidenciarse que la única responsabilidad que uno tiene, real, es con uno mismo. Porque si yo empiezo a descubrir que estaba retaseando calidad a mi trabajo por mi dificultad en resolver los conflictos, pero ahora me doy cuenta de dónde viene mi conflicto, entonces no tengo por qué juzgar o excluir al otro que quizá le está pasando algo parecido y es mi compañero de trabajo o es mi jefe, que no sé qué le está pasando en su corazón. Si yo empiezo a darme cuenta de todas esas realidades, finalmente, ¿cuál es el mayor aporte que puedo hacer a ello? Abrirme a la escucha, sintonizar con la verdad real que puede estar ocurriéndole al otro y darme cuenta que eso que doy como una apertura empieza a ser una realidad que me doy a mí mismo también, y lo que no me doy me lo quito. Si yo no me doy la oportunidad de escuchar a aquel que me ofendió o resolver un conflicto, empiezo a crear más separación, más distancia. Y la separación trae enfermedad. Entonces, el llamado es a que mejoremos nuestros ambientes laborales, dándonos cuenta que con la mejor conciencia, haciendo de los detalles un quehacer sagrado, es la mayor contribución que hacemos a la vida. Porque cuando pongo conciencia y amorosidad en lo que realizo, empiezo a contribuir a ese mayor bien común. Empiezo a crear un campo de conciencia con el otro, que a lo mejor todavía está enredado en alguna situación, pero que empieza a vibrar de otra manera, porque ve que tiene un espacio donde no hay juicio para él, y tal vez se abra a resolver lo que le pasa. Entonces la reparación de los errores solo ocurre cuando empieza a haber espacio para el no juicio. Hay una experiencia que me gusta contar porque creo que es universal y tal vez ya la dije aquí en este ámbito en otra ocasión, pero hoy hay otras personas que por ahí no la han escuchado. Y se trata de lo que ha ocurrido en Sudáfrica. Ustedes recuerdan la famosa historia del apartheid, una tierra ensangrentada y se transformó en el paradigma más relevante de la oposición. Luchas sangrientas que llegaron a ser entre familias, divididos por creencias, también por sangre. Sudafricanos, ingleses, cristianos, musulmanes, taoístas, blancos, negros. La tierra de la oposición se transformó en una pantalla hacia el mundo para ver cómo resolver los conflictos humanos. En esa tierra estuvo trabajando Bert Hellinger y él aprendió de los zulúes una cualidad que le permitió descubrir los órdenes del amor, porque descubrió que esta gente vivía con felicidad, a pesar de estar en ese clima. ¿Qué ocurría? Tenían el sentido de los órdenes del amor naturalmente. Respetaban los lugares, reconocían a los mayores y tenían un sistema de reparación de los problemas envidiable, muy diferente al perdón cristiano que él había aprendido. Porque esa reparación se fundamentaba en que cuando alguien cometía un error, lo admitía porque nadie lo juzgaba. No hay posibilidad de reparación en un ámbito donde alguien se siente superior a otro. Pero en rango de igualdad, sí.
De hecho hay una palabra que pertenece a su lengua, Ubuntu, y significa soy con los otros. Fíjense esta conciencia de pertenencia. Para terminar la historia de Sudáfrica, hace poco salió una nota muy grande en el diario La Nación de una filóloga y filósofa alemana, donde explica cómo se resolvió finalmente esa oposición tan grande. Tribunales abiertos, donde familias que habían asesinado a miembros de otra familia estaban todos ahí. Los sobrevivientes, los asesinos, estaban todos ahí. Y todos confesaban hasta la humillación sus crímenes. Pero nadie juzgó a nadie. Porque todos eran criminales. Y todos eran víctimas y todos eran victimarios. Ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que significa la reparación. ¿Por qué no llevar esta mirada en el trabajo que tenemos? En el ámbito donde no sabemos cómo encarar una problemática, donde sentimos esa oposición o ese juicio, ¿no habrá una manera, una puerta para resolver? El tema pasa por comprender que uno se apega a las situaciones. Uno esperaba que se realizara de este modo y no fue así. Hubo un error, una negligencia, un descuido, lo que quieras, no se hizo como vos esperabas, pero ya ocurrió. Entonces, para que haya una auténtica reparación, traer a esa persona. Ahora, ¿cómo sería la estrategia? La pregunta primera, ¿cómo hago yo para no juzgar y no seguir apegado a lo que esperaba y no se dio? Cuando yo digo, deberías haber hecho esto, es porque yo todavía estoy con mi percepción de que eso tenía que estar de otra manera. Estoy apegado a la percepción de lo que no fue. Por eso estoy en el debería y juzgo y culpo al que lo hizo mal. Bueno, esa es una percepción ya errónea, porque viene del ego y del apego. El que mira los hechos y no juzga, dice, bueno, se cayó el vaso y se rompió. Mira el vaso roto. Ahora, si sigo mirando el vaso intacto sobre la mesa, no, es muy difícil la reparación ahí. Entonces, la primera comprensión que uno tiene que hacer para trabajar en no juzgar es liberarse de percepciones. Las percepciones son hijas del pasado. Difícilmente miremos a alguien con mirada inocente. La mirada inocente es cuando miro las cosas ahora tal como son. Y hay ejemplos hasta el cansancio de esto, de cómo normalmente nuestras imágenes, cuando yo digo silla y miro la silla, tengo muchas sillas en mi memoria que he visto antes. Y me impiden ver a esa silla tal como es. Por eso que la base del no juicio empieza por la percepción de los hechos tal como son.